Bueno, ¿le parece que sigamos? Bueno, en lo que estuvimos viendo en la mañana vimos un montón de herramientas, pero el objetivo de la charla de hoy es la integración. Entonces, un poco como ejemplo, Edison inventó la lamparita, ¿no? Pero no fue la lámpara lo que permitió que tengamos luz, fue la red eléctrica que integró toda esta situación, esta tecnología para poder tenerlo. Lo mismo pasa con los software, no son los software, solamente las piezas de software lo que nos dan la potencia, sino la integración entre todos ellos. ¿Ah? Entonces, hoy vimos gemelos digitales de producto que nos permiten diseñar y validar lo que estamos haciendo como un producto. Vimos gemelos digitales de manufactura, simulamos plantas, simulamos robots, simulamos cómo hacer un mecanizado. Tenemos lo que es la producción real, es decir, esto que era un gemelo digital también tiene su gemelo real, vamos a decir, por eso gemelo, ¿no? Y tenemos también el producto ya en el, en el mercado. Entonces lo que podemos hacer es levantar datos de los mundos reales de rendimiento y alimentar nuestros gemelos digitales de diseño y de procesos. ¿Para qué? Para tener un ciclo de mejora continua. Todos los datos del rendimiento los mejoro con mi gemelo digital y lo devuelvo en mejores productos y mejores formas de producir, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos un gemelo digital de lazo cerrado, ¿no? Que básicamente es mejora continua con todas las letras. ¿Cuáles son sistemas empresariales que generalmente se conocen y se usan en las empresas? Primero, los RP. Los RP son los sistemas administrativos, facturas, bancos, costos, inventario. Tengo los sistemas de compras, ¿eh? Generación de proveedores, calificación de proveedores, órdenes de compra, pedido de precios. Y los clientes, los CRM. ¿Qué clientes objetivo tengo? ¿Cuánto les vendo? ¿Qué les vendo? Lo que nosotros estamos proponiendo es usar un sistema PLM, que lo que gestiona es la propiedad intelectual de la empresa. De el producto, qué sé de mi producto y qué sé de cómo fabricarlo. ¿Cómo trabaja esto? Esto es lo que vemos generalmente en las empresas de manufactura, donde hay una ingeniería que genera modelos en 3 dimensiones, en un CAD, como vimos la mañana. Ese CAD tiene un montón de información del producto. Yo podría fabricarlo de ahí, sobre todo con las nuevas tecnologías, pero es muy difícil de repartir esa información. Entonces, ¿qué hago? Hago un plano de ese producto para poder mandarle a la máquina y decirle, fabricame esta pieza al tornero, fabricame esta pieza, porque el modelo 3D es difícil de difundir y que tenga la información correcta en ese momento. Vimos cómo hicimos con el mismo producto, lo transformamos en una trayectoria para el robot, para que mecanice, ¿no? Sale del 3D. El 3D es el que me dio la trayectoria y me generó eso. Lo mismo el código G para los centros mecanizados, lo mismo con las trayectorias de los pantógrafos. Y después está la gestión, ¿no? Yo tengo un listado de materiales que necesito, materias primas, insumos para poder fabricar. Eso lo tengo que mandar al sistema RP de la administración para que me los compre, ¿no? También necesito las rutas de fabricación. De alguna manera tengo que saber cuánto me va a llevar fabricar mi producto para poder prometerle al cliente cuándo se lo voy a entregar. También alimento de alguna manera esos datos, los RP y MRP. Estábamos viendo el gemelo digital de lazo cerrado. Entonces eso implica que mi modelo 3D de producto va a ir mejorando. ¿Por qué? Porque tengo datos de mi producto, cómo funciona y le voy dando evolución. Lo voy cambiando. Ahora, yo cambio este 3D, pero tengo el plano ya repartido, tengo los robots programados, tengo los CNC programados, tengo los pantógrafos programados y tengo todos los sistemas de administración cargados con información ya vieja. Entonces no me sirve. ¿Por qué? Porque la evolución que yo hice quedó acá. Tengo que salir corriendo con gente que diseña productos generalmente, porque no tengo otro, a que me cambie los planos de la planta,
que corrija todas las trayectorias que están en las máquinas, y peor aún, que se puedan a cargar a mano los datos de producto y de proceso en el sistema de administración, porque puede pasar que tengo el plano actualizado, pero viene la administración y me pide una pieza que ya no existe más, o que cambió y la materia prima me vino más grande, más chica y no me sirve. ¿Les suena o no? ¿Les pasa? Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta de integrar todas estas herramientas que estamos usando con todas las otras herramientas que veíamos recién que existen en las empresas? El sistema PLM, hoy veíamos los CAD y los CAE, trabajando junto con un sistema de gestión, lo que hace las herramientas entregan un listado de materiales. Cuando yo diseño un producto, por ejemplo esta tolva, tengo un montón de piezas que están agrupadas en el diseño, que es una estructura jerárquica. Puede haber un grupo que me dice que es el grupo de tracción, o las ruedas. ¿Y eso por qué está así? Porque al diseñador le llega un requisito que dice, la tolva tiene que ir por la ruta. Entonces tengo que hacerla que ruede. Para eso hago un subgrupo que me va a permitir validar que todo esto ruede y que cumpla con ese requisito. Entonces lo hago así. Ahora cuando voy a fabricar, me encuentro que tengo ese subgrupo y cuando lo veo adentro tengo un eje, una masa, un rodamiento, la llanta y la cubierta. Uno lo fabrico, otro lo compro. El rodamiento es un estándar, pero me vino sin la grasa, me doy cuenta, hay que poner grasa, si no se rompe. La llanta de chapa y la cubierta no la consigo por el sindicato. Está como desacoplado, no funciona, digamos. La agrupación que sí cumple muy bien la parte de producto y cumplir el requisito que me pide el cliente, el requisito de puertas adentro, de cómo fabricarlo, no me sirve, no tengo la grasa, no tengo la materia prima, ¿la compro o no la compro? ¿Qué hago? Entonces me falta información. Lo que proponemos es que un sistema me permita desde este listado que le vamos a llamar, BOM es la sigla de Bill of Material en inglés, listado de materiales. Le vamos a poner una E al de ingeniería por la ingeniería. Y una M a la de manufactura. Entonces el sistema PLM nos va a permitir que el diseñador de producto haga su listado y el diseñador de proceso, conectado a eso como dato de entrada, haga el suyo propio. Entonces reacomoda todas las piezas que van cortadas a plasma, por ejemplo, y le pone la materia prima. Reacomoda todo lo que va a comprar y lo pone en otro lado. Agrega todo lo que me falta, por ejemplo, la pintura verde la decía en el plano, pero no está como un ítem. ¿Qué pintura? ¿Cuánto compro? ¿Es polvo o es líquida? Entonces, agrega la grasa que le faltaba, la pintura, todo lo que hace falta. Ya tengo un listado bueno para pensar ese proceso. Pero no termina ahí. Yo tengo que, para fabricar, necesito recursos. Existe un listado, que este es un listado bastante estable en las empresas, el BOE, le llamamos Bill of Equipment, el listado de equipos que yo tengo en mi empresa para poder transformar materia prima en piezas y montar piezas para formar productos. Acá que tengo las personas con sus calificaciones, las máquinas de soldar, los robots, las máquinas de herramientas para mecanizado, todo lo que hace falta, también una jerarquía por zonas de la planta que yo puedo acomodar. ¿Qué hago con estas dos cosas? Yo tengo el listado de lo que tengo que hacer y tengo recursos para poder hacerlo. Bueno, voy a generar un tercer listado que se llama Bill of Process, listado de procesos. Es decir, esta pieza la voy a hacer con este recurso, llevando estos pasos y estas actividades que me llevan tanto tiempo. Si me pongo a analizar qué llegó a la BOP, tengo qué voy a hacer, con qué recurso lo voy a hacer y cómo. Todo está alojado acá, porque fue cayendo en cascada de todos lados. Entonces esto es muy rico, y si yo tuviera la posibilidad de que un sistema acomodara esta información, que es tremendamente rica, en una pantalla web, y se la pongo al lado del operador, le indica el paso a paso de todo lo que tiene que hacer, porque tengo qué tengo que hacer, con qué recursos, herramientas, qué tiempo tengo para hacerlo, un paso a paso, porque tengo las actividades, con qué tiempo me tengo que guiar para poder hacerlo. Entonces el esquemita que estaba antes, vamos a volver un poquito para atrás, se transforma en algo así. Si cambio el 3D, hago un análisis de impacto. Como todo esto está conectado, me dice, esta pieza que cambia, tenés que corregir acá, que está en la MBOM, se produce en este proceso y el instructivo es este. Entonces yo tengo una visión de todo lo que me cambia cuando cambio, lo corrijo, lo valido
y lo entrego en tiempo y forma y no tengo que salir a cambiar los planos en la planta, no tengo que ir al RP a cargar todas las modificaciones, los productos nuevos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decimos que con el PLM, que son estos sistemas, vamos a gestionar el patrimonio intelectual. Todo lo que yo sé de cómo hago mi producto y qué tiene que ser mi producto. Y el RP, o los sistemas de gestión, todo lo que es el patrimonio físico y financiero. ¿Dónde se juntan? No es que uno reemplaza al otro, son cosas diferentes, pero trabajan juntos en la producción. Le vamos a dar al RP la MBOM, ¿se acuerdan? Listado preciso de lo que yo necesito. Y le vamos a dar la BOP, que en el RP, tiene el lenguaje del RP, se llama ruta de fabricación. Es el paso a paso con tiempos, costos y herramientas que necesito para fabricar. Si cualquier cosa cambia dentro del PLM, yo lo actualizo rápidamente en el RP y puedo producir fácilmente. Y a la vez cambia la información que llega a planta, todo sincronizado. ¿Tiene sentido? Bueno, tenemos empresas que ya lo usan y funcionan bien. Si después necesitan... Claro, claro, sí. También. O sea, ustedes hoy, los conozco, por eso tienen en la MBOM, en la EBOM, perdón, algunas cositas repartidas de esto ahí. Claro. Fue algo que si agregamos esto va a ser mucho más prolijo y va a ser mucho más preciso en la información que vas a entregar. Y después vas a poder hacer el instructivo, que hoy no podrías. Porque está todo mezclado ahí, no se sabe qué es lo que es una cosa, qué es la otra. Pero es fácil de hacer, no hay problema. Bueno, ¿alguna consulta? Es el software que es el PLM, que lo va a mostrar Francisco ahora. Es el PLM, hay muchos PLM, nosotros tenemos el de Siemens, digamos. Coincide que es el más, que es el más difundido por lo menos. Teóricamente funciona claramente, yo lo llevo a mi trabajo, a mi lugar y yo acá no sé cómo me. Es un proceso que no se compra y se usa, es un proceso que se analiza, se compra, se implementa y lleva un tiempito. Y se adecua. El sistema no es que te va a mandar a vos cómo hacer las cosas, te va a proponer este esquema, pero acá vamos a implementar, bueno, cómo son las piezas que vos tenés, qué datos tenés que tener acá, cómo es el flujo de aprobación, quién aprueba, quién no, cómo le entregamos al RP, cómo le entregamos, se implementa. No es cajita que se compra y se usa, porque si no sería muy duro y tendrías que trabajar vos como te manda el software y en realidad vos ya tenés muchos años de experiencia trabajando, entonces tenemos que adecuar el software con esa lógica, pero a la necesidad. Por supuesto, o sea, los datos que van a estar acá, porque los datos acá ya no son solo la pieza en 3D. Acá hay un montón de atributos, cuánto pesa, qué materia prima tiene, quién se la compro. No sé, la cantidad de atributos. La cantidad de tributos que hemos puesto en los clientes es gigante, cada uno tiene el suyo. Entonces, esos datos, algunos son los necesarios por la administración. Bueno, vamos a seguir viendo lo mismo, vamos a hacer una demostración del sistema, le va a mostrar Francisco, lo va a abrir y vamos a hacer todo un procesito ahí rápido para que lo vean. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Bien. Yo le decía que yo voy a trabajar sentado en este caso. Lo primero que tengo que hacer cuando inicio el sistema es iniciar con mi cuenta, ¿sí? Entonces esto ya nos da una pertenencia de todos los objetos que nosotros vayamos a crear, ¿sí? Antes de empezar, interrúmpanme la cantidad de veces que sea necesario, ¿sí? Esto es
mucho conocimiento que voy a tratar de pasar en 45 minutos, una hora, y hay mucha terminología nueva, ¿sí? Así que siéntanse libres de interrumpir, para eso estamos, ¿sí? Entonces, el tener una cuenta ya nos da a todo objeto que nosotros creamos nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque adquiere mi nombre y apellido, ¿sí? Ya no es como en Windows, ¿quién hizo esta pieza? Y si el Windows guarda el nombre de la máquina, tenemos suerte. Si es un nombre genérico, en nuestro caso, diseños por número. ¿Quién es diseño 1? No, era yo, pero esta pieza se hizo en 2020. Ah, pero ¿sabe que en 2020 esa máquina no la tenía yo? ¿Quién toma responsabilidad sobre ese producto? Nosotros lo trabajamos de la manera en que, o se trabajaba, la pieza tiene las iniciales de quien la diseñó, ¿sí? Todavía siguen apareciendo piezas que yo diseñé en mi etapa de diseñador en la oficina. Entonces ya tenemos el sistema y podemos ver acá en la pestaña de lo que es el resumen, que justamente dice quién es el propietario y quién es el ID del grupo, ¿sí? Yo pertenezco a un grupo dentro del sistema. Eso me da a mí una, vamos a decir, vamos a replicar la organización de la empresa dentro del sistema. Entonces eso a mí me da la posibilidad de jugar con los permisos. Bueno, esta área puede ver lo de esta otra sin que todavía se haya aprobado. El grupo de planta no puede ver ningún objeto si todavía no ha sido aprobado y liberado o revisado, corregido por los responsables de calidad o de ingeniería, ¿sí? Entonces ya me da posibilidades de limitar la información que van a ver. Bien decía Lucas recién que llega hasta que el operario implanta con las instrucciones electrónicas. Bien, pero cuando hay un cambio en vivo, el operario no puede pasar a fabricar algo que todavía no está corregido, ¿sí? Porque imagínense, si sale a fabricar algo y le faltaban, vamos a hacer el peor de los casos, un agujero. La pieza no sirve, ¿sí? Entonces, con suerte perdemos una pieza y si fabricó en una tanda perdemos peor, ¿sí? Entonces, tengo toda información de todos los objetos que yo voy creando, ¿sí? Voy a ir pasando un poquito. Dentro de los objetos que yo trabajo, ya me había quedado abierto de mi sesión anterior, yo voy a tener distintos tipos de objetos, ¿sí? El objeto principal con el que nosotros vamos a trabajar es el ítem. El ítem se podría entender como una bolsa donde yo tengo todas las revisiones de una misma pieza, ¿sí? Si lo trasladamos a Windows, podríamos tener una carpeta que podría presentar una planchuela y adentro distintas subcarpetas con las distintas modificaciones que hubo de ese mismo código, de esa misma planchuela. Cada una de estas carpetas con su plano, información extra, un Word, un Excel, ¿sí? Pero está en Windows. Son carpetas. ¿Qué pasa con una carpeta cuando la borro del sistema? De la carpeta del servidor, digamos. Todo lo que está dentro se fue. ¿Dónde recurro? Backup, ¿sí? Tencent tiene la suerte. Y otro elemento importante. Si se borra una pieza, ¿qué le pasa al conjunto que la consume? No la encuentro. Vamos, no seamos tan caóticos de borrar la pieza. La cambié de carpeta porque estaba organizando. El modelo no la encuentra. Tiempo perdido buscándole de nuevo dónde está la pieza. Si no la llego a encontrar porque se borró, rehacer la pieza. En este caso, Teamcenter no le interesa la ubicación, ¿sí? Las carpetas no son realmente carpetas, no tienen la importancia que tienen Windows. Yo borro una carpeta y no borro el contenido. ¿Por qué? Porque trabaja con accesos directos, ¿sí? Trabaja con referencias. Este elemento está referenciado en X cantidad de carpetas. Por eso, bien mencionábamos el análisis de impacto, ¿sí? ¿Dónde está? En una carpeta de CARP. ¿Y esa carpeta dónde está? En demos, ¿sí? Y así puedo seguir avanzando. Cuando yo copio y pego en Windows, ¿qué hago? Documento nuevo. Acá no. Acá yo con solamente copiar y pegar estoy haciendo una referencia. No es el mejor lugar, novedades, porque tiene muchas cosas. Pero ahí le pegué, ¿sí?
0.14.115, no sé si se llega a leer, es el código de la pieza. Hago el análisis de impacto y ya veo en los dos lugares que está referenciada. No existe dos veces, existe una. ¿Sí? Referencias existen dos y yo las saco por el análisis de impacto. Sí. O sea que siempre señala la misma memoria, el mismo lugar de memoria donde está almacenado el objeto. La base de datos sabe dónde está. La base de datos te va a decir que es 1, siempre. El criterio de unicidad te lo da el código, ese 14105. Todo el resto, vos decís, bueno, está en la carpeta. No, no está en la carpeta. Visualmente y organizacionalmente para cada uno está dentro de la carpeta tal, pero no depende de ese elemento. Si yo borro la carpeta no lo pierdo. Busco en la base de datos y la base de datos lo busca. Entonces eso nos da una tranquilidad que si yo lo muevo del lugar, el 3D no se rompe. Si lo cambio, no pierdo nada. Si borro la carpeta, no pierdo nada. ¿Qué pierdo? El vinculador de la información. Los datos siguen estando. Lo único que tengo que hacer es volver a hacer esa carpeta si yo la necesito. Entonces la carpeta pasa a un segundo nivel de importancia. Hoy en Windows una carpeta es todo. Y de ahí vienen todos los problemas. Como te di, siempre vemos la cantidad de caracteres en las rutas. Renegamos con los backups porque no abreviamos, las carpetas son muy largas, espacios, comas, acentos, demás problemas que acá no los tenemos. Bien, estos distintos objetos, ¿sí? Ahí voy a abrir otros para que ustedes puedan ver iconos diferentes, son distintos tipos de ítems, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me diferencia un tipo de ítem de otro? Las características que tienen. ¿Sí? Pensemos en un producto. Un ensamble no tiene los mismos atributos que tiene una pieza. ¿Sí? Yo para buscar una pieza busco propiedades o atributos inherentes a una pieza que no son las de un ensamble. Entonces puedo diferenciar ya para qué. Para la hora de buscar, poder empezar a hacer un filtro. ¿Qué quiero buscar? Quiero buscar una herramienta, quiero buscar un ensamble, quiero buscar una pieza. ¿Qué nos facilita esto? Primero, el tiempo de capacitación de una persona. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa en la mayoría de las empresas? Se memorizan los códigos. Viene un chico nuevo, con todos los nervios de ser nuevo, primera semana, una vocecita. ¿Qué pieza pongo acá? Muerto. 25-30 ponele. Y seguimos con lo nuestro. Pero él tuvo que preguntar qué pieza poner. Ahora, si él sabe que necesita un rodamiento, que es un comercial, que el código es un 6505. ¿Sí? Bueno, yo ya me lo sé de memoria. Familia. Código comercial 6505. Nuestro código no es 6505, es el código comercial. Entonces ya sé que tengo que buscar un ítem de tipo comercial, código de proveedor 6505, tic, me devuelve un único ítem que yo lo busqué por características, no por código. Entonces el operario o esta persona que se está capacitando no tiene que molestar a la persona que lo está capacitando, siendo que tiene que buscar una pieza. Entonces, por ejemplo, estos atributos dependen de esta categorización que yo vaya a hacer. Entonces, por ejemplo, un ítem herramienta tiene otros atributos que no tiene, como les mostraba recién, el ítem demo, que es el que normalmente usamos para hacer las demostraciones. ¿Sí? Entonces, en tipo de pieza, por ejemplo, voy a buscar algo que sea de mecanizado y recibo esta cantidad. Bien, lo voy a cambiar a chapa porque es un poco más grande el ejemplo. ¿Sí? Recibí todos esos resultados. Pueden ser más. ¿Cuál sé que es el que yo necesito? Y vamos a filtrar un poquitito más. Yo sé que es de chapa. En este caso no tengo una lista de valores. Está hecho adrede para que puedan ver que podemos tener atributos para completar, ¿no? Sé que SAE, pero no sé qué SAE. Entonces, busco. Filtré. ¿Sí? Entonces ahora minimicé el tiempo de búsqueda. Otra cosa que solucionamos. Tiempo de búsqueda
y tiempo de inducción. Y en esto les pregunto, ¿cuánto tiempo tardamos en buscar? Cuando la barrita de Windows llegó acá, encontró. Si tenemos un servidor muy grande, pueden pasar media hora, 45 minutos buscando. ¿Y por qué estamos buscando? Por nuestra memoria, por el código. ¿Sí? Entonces, con los atributos que nos van a diferenciar los elementos, vamos a encontrar más rápido. Bien. Dentro de lo que es el ítem, siempre vamos a tener nuestro punto de partida, nuestra primera revisión. Hoy en el día, ustedes arrancan a trabajar y normalmente la primera revisión es después de alguna corrección del cliente. Esa pasa a ser la primera revisión. ¿Sí? En el sistema esa pasa a ser la segunda. Porque su punto de partida es una revisión. ¿Sí? Entonces siempre vamos a trabajar con ítems de revisión. Dentro de ese ítem de revisión van a tener toda la información de esa pieza o de ese ensamble. Entonces pueden contener de la pieza el plano. ¿Qué puede pasar? Y hemos visto en infinidad de clientes. Una carpeta para archivo 3D, una carpeta para planos. Doble tiempo en búsqueda. Acá está todo junto en el mismo lugar. Y no depende de mí. El CAD lo hace por mí. ¿Por qué? Porque el CAD trabaja integrado. Entonces yo ahí veo, en este caso, el archivo del 3D, en este caso Solid Edge. Cuando yo le genero un plano, aparece ahí mismo. Tercer punto. Solid Edge y los otros demás CAD pueden generar un PDF del plano. Me ahorro guardar como PDF. Lo generan automático. Entonces, todas esas cuestiones. ¿Y dónde la va a guardar? Ahí mismo. Sino que tengamos 3 carpetas, PDF para enviar al cliente, planos, 3Ds. Entonces, nos da facilidad de la búsqueda, rapidez en la búsqueda, control de los elementos porque estamos viendo esta revisión particular y todo va a estar contenido. ¿Dónde están los atributos? Tenemos una pestaña de visualizador y un formulario. Ese formulario es el que contiene la información que yo les mostraba recién que usé para la búsqueda. Bien. Estos formularios, con esa información, es lo que les comentaba Lucas. Yo envío el peso, envío características de la pieza que me las da el 3D, se escriben en el formulario, todo automático, no tengo que ir a mano, y esto después es lo que se pasa a el RP. Entonces, muchas más características. Bien, en este caso estoy trabajando con un ensamble. Voy a poner una pieza, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de las piezas, fíjense que me aparece un símbolo extra que es un JT. Un JT es una extensión de un archivo para visualización dentro del sistema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo ver el 3D sin abrir el CAD. Entonces, una persona, un gerente, por ejemplo, que no va a dibujar, puede revisarlo, puede tomar medidas, puede hacer un corte. ¿Sí? Aquí en una pieza, como en este caso, no es tan representativa, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, yo lo que les voy a mostrar, quienes hayan visto la realidad virtual, es el cuatriciclo, ¿sí? El arenero, mejor dicho. Entonces puede realizar un control dimensional de la pieza sin entrar al CAD. Me ahorro licencias de CAD para un gerente, por ejemplo. Y todo lo hace en base a este JT. ¿Sí? El JT se genera en manera automática también con el 3D. ¿Bien? Y en el caso de los ensambles, se arman con los JT de las piezas. ¿Sí? Esto lo que yo les estoy mostrando es parte de unas pequeñas siglas o de un, digamos, de un uso menor en lo que son los sistemas PLM, ¿sí? Que son los PDM, ¿sí? Product Data Management, que es el gerenciamiento de los datos de producto, ¿sí? Hasta acá llega eso. Después vamos a ver el siguiente escalón, lo que convierte a un PLM, ¿sí? Bien, ahí estamos cargando todo el ensamble. Y ahí yo puedo ir navegando. Entonces, como les mostraba recién, yo puedo hacer un corte
del conjunto completo, ¿sí? Hacer una validación de alguna de las piezas. Por ejemplo, me puedo centrar en lo que es la rótula de la dirección y ver si los elementos están bien correctamente colocados. ¿Por qué? Todos sabemos que si el 3D está mal, el producto va a salir mal. ¿Sí? Entonces podemos directamente hacer las correcciones y trabajar con todo lo que yo necesito, haciendo una inspección del producto completo. Bien. Y esto, como ustedes están viendo, no tengo abierto ningún CAD. No inicié sesión en Solid Edge para poder abrirlo. Estoy trabajando enteramente en Teamcenter. Yo selecciono una pieza, me selecciona en el árbol, esta es la EBOM que veíamos recién, cuál es el elemento que yo estoy seleccionando. ¿Sí? Bien. Desde acá yo también puedo hacer un análisis de impacto. ¿Por qué? Porque yo veo que esa pieza la tengo que modificar. Y lo veo en el conjunto. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo normalmente con el producto es que veo que tengo que hacer un cambio. ¿Dónde pega? Análisis de impacto. Está siendo usado en todas esas estructuras. Entonces yo tengo que conocer, mejor dicho, el análisis de impacto para saber qué tengo que modificar además o si ese cambio me sirve para todos los demás. O sea, mi pieza es completamente, o mi cambio va a ser completamente compatible con todos los otros lugares donde se está usando o no. Eso me va a llevar a hacer una revisión para algunos y para otros una pieza nueva. ¿Por qué? Porque no me sirve ese cambio. ¿Bien? Y todo esto dentro de otro módulo que es el gestor de estructuras. Bien. ¿Preguntas, dudas hasta ahora? Bien. También yo puedo revisar los elementos adjuntos. Entonces puedo ver si hay algún PDF, algún plano, alguna imagen. ¿Sí? Todo archivo que a ustedes se les pueda ocurrir se puede customizar para estar dentro de Teamcenter. Trae una librería bastante grande de formatos, pero si hay alguno que no entra, se customiza. Bien. Entonces, con esto que ya es PDM, hacemos el saltito y nos vamos a lo que es PLM. ¿Sí? Vamos a ver la fabricación. Entonces pasamos ahora a el módulo de fabricación. Bien. Esto quedó de ayer. Vamos a resetear la perspectiva para que quede ordenadito. Estamos. Bien. Entonces, hablamos de 4 listas de valores. La BOE, ¿sí? Con los recursos que yo tengo. La BOM de ingeniería, la MBOM, ¿sí? Y la BOP. Ahí ya me voy a ir deteniendo en cada una. La EBOM es la misma que le mostré recién, ¿sí? Todo como el ingeniero lo decidió fabricar. Ven que no me ha tomado el 3D. Y con el orden en que el ingeniero, ahí estamos, este no quiso cargar, bueno, puede fallar, dijo Tuzam, ayer anduvo todo perfecto. Vemos el orden del producto como el ingeniero decidió fabricarlo, ¿sí? Entonces vemos que tenemos los caños sueltos de lo que sería el chasis, ¿sí? Pero para fabricarlo yo no necesito los caños sueltos. Yo necesito el conjunto chasis. Entonces voy a armar una MBOM donde separo por categoría funcional mi producto y le agrego los elementos que me hacen falta. Por ejemplo, en este caso, un material de aporte. Hay que soldarla a la jaula. ¿Con qué? Y puede ser con electrodo. ¿Qué tipo de electrodo? Con alambre, ¿qué tipo de alambre? ¿Cuánto alambre? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso ya hace a mi producto.
yo tengo que comprar todos los elementos para poder fabricarlo. Entonces, vamos a poner esto un poco más grande. Este lo vamos a minimizar. La MBOM se hace como les mostraba recién. Yo copio de un árbol, lo pego en el otro. Es muy rápido eso. No se duplican los elementos, porque fíjense, no sé si llega a ver un código, pero acá estoy seleccionando el 14108 y el 14108 está ahí. Es el mismo código, entonces no estoy duplicando nunca. ¿Bien? Este conjunto, ahora sí, ya está hecho un subconjunto. ¿Por qué? Porque para fabricarlo necesito separarlo, le doy orden. Entonces me hago la MBOM. La MBOM del motor y la transmisión. Entonces, aquí detrás van a aparecer los dos. ¿Qué le falta? Y puede faltarle alguna junta del caño de escape que está separado con lo que es el motor. O puede faltarme aceite para poner el motor. Bien. O vamos a algo más sencillo que nosotros usamos todos los días, el celu. ¿Sí? El celu tiene dos calcomanías, una de la AFIP y la otra de donde fue fabricado. Yo le podría agregar acá porque eso es parte del producto terminado. Le podría agregar los dos ítems que corresponden al sticker. O pensemos en un electrodoméstico. El diseñador por ahí no piensa qué calcomanía va. Sí puede hacer un bajo relieve, por ejemplo, en los monitores o en los televisores, hace un bajo relieve para que ahí vaya una calcomanía. ¿Qué calcomanía? No le compete. Ahora, al operario del proceso, que tiene que contar con el material para la impresora, con el texto que va a tener ese sticker, sí lo tiene que tener. ¿Sí? Entonces, en esta MBOM es en el cual yo reestructuro lo que a mí me da ingeniería, ¿sí? Y le agrego los elementos faltantes. ¿Bien? Así con todo el producto. ¿Bien? Hay elementos que por su propia configuración vienen, por ejemplo, por ser un comercial, en este caso la butaca, se consume directamente, no se reestructura. ¿Sí? Pero sí podría hacer un conjunto para decir conjunto butaca y le agrego la bulonería. En este caso, el modelo no lo contemplaba, así que lo dejamos para comentarlo. Bien. Ahora, teniendo en cuenta cómo yo lo reestructuré, bien. Ahora, ¿cómo lo voy a fabricar? ¿Qué orden voy a seguir para fabricarlo? ¿Sí? Entonces, vamos a minimizar ese árbol. Voy a trabajar con el árbol de proceso. ¿Sí? Ya pasé de la reestructuración a hacer el producto realmente completo, producto terminado, a decir cómo lo voy a fabricar. Entonces yo acá tengo un proceso del chasis. Puedo indicar que en alguna parte de la planta yo fabrico primero la jaula trasera, ¿sí? Para proteger. ¿Pregunta? Ah, te estaba estirando, no hay problema. La jaula trasera para contener el motor y la transmisión y tiene algunos soportes soldados, ¿sí? En otra parte de la planta puedo decir que se suelda el habitáculo, pero le faltan cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy pensando cómo va a ser la fabricación de eso. Entonces, en algún punto tengo que vincular ambas jaulas, ¿sí? Y en esa vinculación agrego los elementos que la completan y le dan la última rigidez, ¿sí? Podría tener en este caso una sección que llega hasta acá y después vincular con otro trozo, ¿no? Depende cómo haya sido el diseño del modelo. ¿Bien? Pero fíjense que acá en este punto, además de decirle eso, le estoy indicando qué voy a usar. Una soldadura y un dispositivo. Entonces el operario sabe que en esa parte de la planta, yo en este caso no le estoy indicando dónde, sino que le estoy indicando con qué. Podría utilizar directamente zona de soldadura, porque él ya sabe, tomando del otro árbol, que en la soldadura tiene una soldadura y tiene un dispositivo. Bien. Podría tener el alambre, podría tener, vamos siendo un poco más fino, herramientas de mano, el martillo para limpiar la escoria si fuera por soldadura eléctrica, ¿sí? Todo lo que contenga la planta
lo puedo tener acá. Esto depende de qué tan fino queramos ir, ¿no es cierto? Todo este módulo va por esa misma lógica. Podemos ir tan fino como la automotriz, es decir, el operario tiene que caminar X cantidad de pasos, tomar una pieza, volver, y eso insume tiempo, ¿sí? Dentro de las operaciones, y ahí cierro con los soldados de los soportes, dentro de cada proceso yo tengo lo que son operaciones, ¿bien? Dentro de esa operación está lo que yo les decía recién, las actividades. Esa actividad tiene un gasto de tiempo, ¿sí? Soldar tubo con tubo, ¿cuánto tiempo? ¿Genera valor? ¿No genera valor? No genera valor, pero la tengo que hacer sí o sí. ¿Mm? ¿Cuántas veces lo tengo que hacer? Entonces ahí yo voy diciéndole las instrucciones de cómo lo tiene que hacer, qué pasos tiene que seguir. Por eso es que yo le decía que se puede ir muy fino al grado de la automotriz, que es paso por paso medido del operario, ¿sí? Bien. ¿Preguntas, consultas hasta ahora? Bien. Una vez que yo hago esto, sacando el tiempo, sacando las operaciones y dándole las actividades, voy a mostrar en esta que tiene otras actividades diferentes, ¿sí? Yo redacto, en este caso, un documento de Word, que son las instrucciones electrónicas que después se ven en una plataforma. Bien, entonces vamos a ingresar a esa misma plataforma, que se puede acceder desde cualquier dispositivo que esté en la red de la empresa. Podemos ingresar desde un celular, desde una tablet. Está local, exacto. ¿Por qué? Porque este es un servicio que se instala con el servidor. O sea, con el mismo sistema se instala esta aplicación web. Si el servidor completo está en la nube, no importa, esto también termina estando en la nube. La particularidad en ese caso es que tendrías que traerlo a tu red o publicar la página para que esté disponible por internet y fuera de la empresa poder acceder. Tenemos un cliente que tiene su implementación en la nube, pero con una VPN la trae a su red. Ahí juega mucho el tema de seguridad, que eso depende, exacto, que eso depende mucho del área de sistema del cliente. Bien, entonces yo acá le voy a ir haciendo el paralelo de dónde estoy parado acá y dónde estaba parado en la instalación que se llama cliente rico, que es el módulo. Acá estoy acá. Estoy paradito en el mismo lugar. Déjenme que voy a... quería correr la pantalla desde cualquier lado. En este punto estoy en Bob. Estoy en el conjunto general. O sea, el proceso padre de toda la fabricación. ¿Qué piezas contiene? Todo lo que se va a usar en los distintos procesos que contiene. Entonces, voy bajando y tengo toda la parte del chasis. ¿Qué herramientas? ¿Sí? Indico también todas las piezas que se van a utilizar. En este caso se van a repetir justamente porque se utilizan en dos procesos y operaciones diferentes. Voy a minimizar un poco. Ahora voy a ingresar al primer proceso, el de la jaula trasera, al del chasis, perdón. Entonces acá al operario ya le indico, procederemos a la fabricación del chasis. ¿Con qué? Con estos elementos, con estas piezas. Ahora bien, vamos a la jaula trasera particularmente. Las piezas se acortaron. Ya sabe qué piezas tiene que ir a buscar. ¿Quiere información de la pieza? Lo puedo hacer. Voy, busco la pieza. Tengo el formulario, tengo el 3D, tengo el análisis de impacto. ¿En qué otro chasis se usa? Tengo los documentos adjuntos. Entonces puedo ir viendo si tengo un plano, si tengo un PDF. Disculpen, acelero un poquito, si no me quedo sin tiempo y esto se puede explicar hasta un día entero. Bien, de ahí avanzo ahora a la operación propiamente de la soldadura. Entonces le indico con imágenes, ¿sí?, cómo se va a soldar, o con un video también. Entonces el operario puede ir siguiendo los pasos porque también yo le estoy indicando las actividades con el tiempo que tiene que demorar y cuántas veces tiene que hacerlo. Entonces, soldadura A y B sería el caño lateral con ese refuerzo. ¿Cuántas veces tiene que hacer? 2, porque son 2 caños.
¿Cuánto tiempo? 300 segundos. Se puede poner en minutos, se puede poner en horas también. Entonces, para esa tarea, esa actividad, tiene un tiempo de trabajo de 600 segundos. Entonces ya le voy diciendo al operario prácticamente lo que tiene que hacer. Entonces el operario deja de pensar en cómo fabricar, sino que sigue las instrucciones que yo ya le dije. Esto que nos remite siempre a un caso en que acá no dependo de la experiencia, o vamos a decir, de los años de antigüedad del operario, sino de sus habilidades. O sea, vos sos un buen soldador, soldá. No pienses cómo se va a fabricar, soldá, porque sos excelente soldando. Entonces yo sé que si yo te doy el plano que sea, lo vas a soldar bien. Ni siquiera necesita el plano. Yo le estoy indicando. No necesita interpretación de plano. Exactamente. Exactamente. Entonces, puedo omitir el plano. Le puedo dar la información en el 3D. Que el 3D me lo entrega completo. Hoy las automotrices ya no hacen planos. Va toda la información de rugosidades, tolerancias, todo directamente en el 3D. De ahí sigo avanzando. Paso al siguiente conjunto. ¿Sí? Nuevamente, las piezas propiamente de ese conjunto. Entonces el operario va a la repisa, busca cada código, se va a su dispositivo, los coloca y empieza a soldar. Bueno, pero ¿cómo lo sueldo? Siguiendo todas las actividades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien ya se tomó el trabajo de pensarlo por el operario. Esto que nos garantiza que todos los, en este caso el arenero, que todos los areneros que se fabriquen van a salir igual. En un caso que hicimos una demo de esto, fabricaban taladros para minería. 2 capataces, todas las máquinas diferentes. Un capataz la armaba a su manera, el otro a otra. Uno ponía la calcomanía a la izquierda, el otro ponía la calcomanía a la derecha. Uno pasaba la manguera por arriba, el otro por abajo. La máquina andaba, pero no tenía una impronta de decir, este es el producto y son todos iguales. Dependían del capataz. Con esto, ¿de qué dependemos? De la persona que hace el proceso, que decide eso. Si esa persona se va, la máquina se va a seguir fabricando igual. Por eso es que al principio de la filmina, la propiedad intelectual, toda la inteligencia, todo el tiempo que se demandó en hacer esto, queda. No depende de la persona. Y además, como les comentaba anteriormente, queda todo heredado, queda todo el histórico. ¿Por qué? Como yo me logué en el sistema, vamos a seleccionar algo acá más arriba, sabe quién lo hizo y sabe cuándo. Entonces me queda el histórico. Fíjense que acá voy a salir de un módulo y me voy a ir a otro. Entonces me puedo mover con la información que lo hizo en este caso, quien les habla, del grupo Ingeniería. Si le cambia la pertenencia, ya no, porque está diciendo que el dueño es otra persona. Queda registrado las protecciones y desprotecciones. Tenés un historial de desprotecciones. ¿Por qué? Algo para relacionarlo con Windows. ¿Qué pasa cuando abrimos un documento de Word que lo abrió alguien más en su computadora? Cartelito de aviso, lo tiene abierto PC01. ¿Quién es la PC01? ¿Dónde está la PC? ¿Está en esta planta? ¿Está en esta oficina? ¿Cómo lo rastreo? No hay forma. Con esto ya vamos a saber, voy a proteger un elemento muy rápido, sin abrirlo, porque abriéndolo también lo puedo desproteger. Le estoy diciendo, resérvame ese documento para mí. Todavía no lo abrí, pero resérvamelo porque tengo una reunión importante y no quiero que nadie me lo toque. Bien, desprotegido. ¿Sí? Y si cargo la columna desprotegido por quién, me va a decir quién es el usuario. Entonces yo rastreo más fácil a la persona, porque como les dije al principio, replico la estructura. Esto va con cuentas de usuario. El usuario puede tener su información personal. Si no me sé el nombre, puede tener una foto.
puedo tener el interno también de esa persona, levantar el tubo, 305, hola, ¿vos tenés el documento abierto? Sí, bueno, guárdalo, actualizalo, cerralo. Entonces, ¿qué me va a guardar? Lo que le decía recién a Martín, un conocido de la casa, que tengo el historial de desprotecciones. ¿Sí? ¿Quién lo fue protegiendo y cuándo? Eso no se pierde por más que cambie la pertenencia. ¿Sí? Por ahí suele suceder que como usuario del sistema puedo hacer tareas de dos áreas. Yo en mi caso soy DBA, que es el administrador del sistema, y a la par soy un usuario del grupo de ingeniería. Y puedo, porque mi día a día me lleva, arranqué trabajando y dibujé todo con otro grupo. Como al principio le decía, el tema de los permisos, y no me di cuenta, invalido de permisos a otro grupo. Entonces, para ese caso, es que tengo que corregir la pertenencia para volver a esos objetos, traerlos al grupo correcto. ¿Bien? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Tiene costo por usuario o es libre? Es por usuario. Porque justamente te obliga a esa responsabilidad. Hoy, ¿qué te puede pasar con otros sistemas que son libres? Te acceden 3 personas con el mismo usuario. ¿Quién de los 3 asume la responsabilidad de algo que está mal? Buena pregunta, ¿no? Si está bien, los 3 van a levantar la mano. Si está mal, ninguno. ¿Y a cuál vas a buscar? Al que diga el nombre y apellido. Esa es la cuestión. Esto te obliga a que, como representante, como responsable, como buen operario, trabajes correctamente, y el sistema no es que te va a obligar a trabajar de cierta manera. Se adapta a los requisitos. Por ejemplo, ¿en qué punto se adapta? En lo que son las aprobaciones. ¿Sí? ¿Cómo se hacen hoy las aprobaciones en la mayoría de clientes? Por mail. O porque están en la misma oficina y hay una reunión. ¿Sí? Con esto se diseña el flujo de aprobación dependiendo de las necesidades de clientes. ¿Por dónde se tiene que mover la información? ¿Sí? Yo siempre cuento, cuando damos las capacitaciones, una anécdota de nuestro primer cliente. ¿Cuál era su flujo de trabajo? Una carpeta de papel, de cartón en realidad, con un pedacito de hojita, los nombres de cada responsable. Cargaban una hojita, firmaban. Esa carpeta se iba a tu escritorio. Le cargaban 2 hojitas más, firmaban. Vamos a un caso. La secretaria, con 300 carpetitas, se resbala en el pasillo. ¿Dónde quedan las hojas? O mejor dicho, ¿cuánto tiempo tarda en reacomodar todas las hojitas que se le cayeron? Y si se queda en la empresa, ¿no? Con esto nos aseguramos que siempre la información va toda junta a la persona que tiene que ir en el momento justo y divulgando las notificaciones que hagan necesarias, que sean necesarias, mejor dicho. Por ejemplo, este workflow en este caso es aprobación por la dirección. Como nosotros tenemos toda nuestra documentación del sistema de gestión de calidad dentro del sistema, hay elementos que tiene que aprobar la dirección. Entonces tiene 3 controles. Primero, un autocontrol mío propio, un control por la responsable de administración y un control por la dirección. ¿Sí? En este caso, Lucas. Si alguno de los 2 rechaza, vuelve. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber, y si se pasa un error de administración también tiene que saber qué error no vio. Entonces mitigamos los errores que puedan llegar a planta. Entonces siempre estos procesos se diseñan en base a la necesidad. Por ejemplo, este es un caso muy grande de lo que es un flujo de trabajo de un módulo particular que es para gestionar el cambio. O sea, también Teamcenter puede gestionar cambios. ¿Sí? Este es de una partecita. Hay 3 workflows iguales. ¿Sí? Todo depende qué es lo que yo vaya a hacer. Que sea grande así no quiere decir que esté No. bien, ¿no? Exacto. Que sea grande así no quiere decir que sea complejo.
¿sí? Sino que tiene mucho camino. ¿Por qué? Porque la información que yo voy a cambiar en algún punto es sensible para mucha gente. Entonces tiene que ser validada. ¿Validada por quién? Por la persona que está en planta que conoce que ese cambio se va a poder aplicar. Tiene que ser validada por dirección, que está dispuesta a que la planta se atrase o disponga de ciertos costos para implementar ese cambio. Y ya seguimos hablando de mucho más PLM, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer uno rápido, ¿sí? Para probar este elemento. Esta aprobación termina con un estado. Ese estado es el cual la pieza va a adquirir para ser liberada, digamos, para un operario en planta. Entonces el operario va a ver cuando recién termina este flujo de trabajo. Este flujo, en este caso, por ser una estación de soldadura, se lleva 3 elementos. La estructura, el formulario en este caso, y el ítem de la soldadura. Si lo hiciera sobre el modelo, vamos a verlo, se llevaría el documento del 3D. Queda grande la pantalla. Y si tuviera un plano y si tuviera un PDF, también se van esos documentos. Se acomoda que se va a llevar el flujo de trabajo dependiendo de las necesidades de lo que yo tenga que trabajar, ¿sí? Entonces de ahí yo voy a abrir el panel de navegación. Eso es una tarea que tengo que hacer. Tengo que aprobar algo. ¿Bien? Lo tengo desde tareas para seguir. Y si voy al entorno web, también tengo mi lista de trabajos ahí, ¿sí? Entonces puedo realizar las tareas de cualquiera de los dos entornos, ¿sí? Un entorno web o desde el cliente. ¿Bien? En este caso, aprobación por dirección. Modelo K2, operación de soldadura. ¿Qué tengo que aprobar? Destinos, la información. ¿Sí? En este caso está configurado el workflow para que vuelva sobre el usuario que tiene que realizar esa tarea. Entonces, vamos acá y ahí vemos la tarea. Si alguien de mi mismo grupo, o sea, de mi misma área, ve esa pieza, con ese símbolo sabe que se está aprobando, se está corriendo un flujo de aprobación, pero no forma parte de la aprobación. ¿Cómo saben en qué estado está? Bueno, vamos a verlo desde acá. Encuentro eso. ¿Quién la está aprobando? ¿Dónde está? ¿Hace mucho que está en aprobación? Tenemos un visualizador que nos dice en qué tarea está. Entonces sé qué está frenando, qué persona lo está frenando, para decir, che, ¿estás bien? ¿Tuviste problemas hoy? ¿Estás atrasado con el trabajo? ¿Necesitas ayuda? Entonces ahí redistribuir sus tareas por los demás responsables y seguir avanzando estos flujos de trabajo. ¿Bien? Entonces en este caso voy a completar la tarea, ¿sí? Realizado. Completo y aplico. Como ya la completé, desapareció de mi lista de trabajo. ¿Por qué? Porque no soy el responsable de la tarea siguiente. Dijimos que era el responsable de administración. Pero como yo disparé el workflow, lo puedo seguir. Entonces sé que administración está ahora esperando para hacer esa tarea. Entonces ya puedo ir a decirle, en este caso a Carolina, Caro, por favor, revísame este documento porque lo necesito aprobar porque está el cliente apurado. En el caso de otra persona, ¿sí? ¿Cómo va este flujo de trabajo? Tengo también el historial de proceso. Entonces ya me dice que está en control por Carolina, que yo agregué un comentario realizado y que todavía Carolina no tomó decisión. Cuando ella decía, el workflow avanza. ¿Preguntas? ¿Consultas? Bien, ¿salió bien? No explotó ningún cerebro, nada. Buenísimo. ¿Le ven sentido? ¿Se entiende un poco la lógica? Ahí cuando tenemos EBOM, MBOM, BOP, si tenés Sí. el contexto.
Vuelvo, déjame que te lo reacomodo. Se hace un conector. A eso iba. Eso era la idea, mostrar un poco todo lo que vimos o cómo se trabajaría. Bueno, acá tenemos lo que viene de ingeniería. La información entra desde el CAD. Se valida con el CAE que veíamos esta mañana. Después tenemos la parte de procesos, la BOP. Hoy veíamos cómo hacer un programa en un robot, veíamos cómo hacer una trayectoria, se trabaja sobre ese elemento. Si yo estoy trabajando con el CAM, el proceso se hace solo, porque está conectado al PLM y me va armando toda la secuencia. Si trabajo con los robots, probablemente acá armo la celda, la pieza, la celda está acá, la pieza está acá. Cuando viene acá, la valido, la simulo y hago la trayectoria que viene acá y después lo mando al robot por acá. Este es lo que armo yo como comodín para listado de materiales para proceso. Esto va al ERP. Nosotros hacemos una exportación de esto y lo entregamos a la base de datos del ERP como listado de materiales. La BOP la mandamos al mismo ERP o MRP, pero también con una estructura de que el ERP soporte y puede importar. Pero esto es, el momento ese workflow que iba haciendo Francisco, si se aprueba un proceso nuevo, lo que hacemos es una tarea más del sistema en automático que exporta los datos y los manda al ERP. Entonces, si estaban, los actualiza. Si no estaban, los cargan como nuevos. Básicamente, acá estamos integrando en la manufactura todas las herramientas que vimos esta mañana. Sí, porque lo que hacemos es una integración en la que el ERP nos dice cómo mandarle los datos. Nosotros se los formateamos en su lenguaje y él los toma. ¿Sí? Después hay conectores más avanzados en los que la comunicación es bidireccional. Cuando empresas son más complejas. Es decir, yo desde el ERP quiero ver qué está haciendo ingeniería para calcular los costos de lo que voy a tener que hacer en el futuro. Entonces, hay un camino inverso. Desde el ERP veo qué está haciendo el PLM, pero ya tiene una complejidad y que en general las pymes no necesitan. ¿Tiene sentido? Sí, muy interesante, muy organizado todo. Se nota que agiliza los procesos. Saber dónde se estanca cada cosa es muy importante. Sí. Sí, la comunicación, como te digo, es que esté todo en el mismo momento, en la misma versión. Cuando se aprueba está todo difundido. Muy interesante. Bueno, y el último tema es cómo ejecuto. Yo tengo todo esto en el ERP. Vendimos 5. Acá hicimos todo para uno. Todo lo que pensamos es para hacer uno. El MRP o el CRM que hablábamos recién vendió 5. El MRP dice, bueno, tengo que hacer 5 de estos. Uso esta información, multiplico por 5, resto el inventario, porque cosas que a lo mejor ya las tengo hechas, y saco las órdenes de fabricación. El ERP, por definición, trabaja a capacidad infinita. Me dice, haceme las 5 para mañana, porque el ventas prometió eso. No puedo. Bueno, ¿cómo organizo mi planta para saber más o menos cuándo voy a llegar y cuando pasen cosas en el medio que generalmente pasan, gente que falta, máquinas que se rompen, cómo reprogramamos para poder llegar a tener los mejores escenarios? Así que los dejo con Agustín y les va a contar eso. Bueno, gracias Lucas. La herramienta que vamos a presentar hoy es la solución que ofrece Siemens para gestionar, como bien Lucas decía, las operaciones de manufactura que tengo que llevar adelante para producir lo que ventas vendió, básicamente. Bueno, hablando un poquito más del contexto en el cual ustedes se desenvuelven en día a día, la manera en la que ustedes producen no es la misma que hace 10 años y dentro de 10 años no va a ser la misma tampoco. Porque hay una infinidad de variables que van modificando el comportamiento del mercado. Sobre todo, bueno, variaciones constantes en la demanda. Ustedes no hacen el mismo producto en todo el año, probablemente elijan algunas etapas del año para segmentar su producción y vender en diferentes momentos distintos productos. Algunos nuevos materiales y tecnologías como las que pudieron ver hoy acá, manufactura adictiva, mecanizado, sobre todo también la aparición de competidores que afectan también
en la reducción de las cuotas de mercado que ustedes obtienen al vender sus productos, la reducción de beneficios por, bueno, normativas legales, impuestos, diferentes cosas que van sucediendo en el ámbito industrial que afectan a los beneficios que ustedes obtienen por su actividad. Y ni hablar de regulaciones ambientales y estándares de seguridad, lo que hace que se aumente la complejidad de una manera exponencial a la hora de pensar cómo vamos a fabricar un producto. Nosotros notamos, digamos, en las pymes que actualmente se muestran algunas tendencias, sobre todo cómo ustedes intentan cubrir las necesidades que notan en el mercado, sobre todo con un mix de varios productos. Tienen conjuntos de proveedores y clientes muy diversos, lo que hace que tengan lead times de abastecimiento variables. Y se nota también una complejidad para poder balancear la línea de producción en función de la mano de obra disponible y con una cierta dificultad también para poder cumplir con los plazos de entrega que prometen a sus clientes. Las empresas, para poder anteponerse a todas estas tendencias, a todas estas problemáticas, buscan priorizar la agilidad, o sea, resolver los problemas que tenemos hoy para mañana, de hecho aprender y adaptarse, siempre enfocándose en la gestión de las capacidades. Nosotros manejamos lo que tenemos a nuestro alcance, lo que tenemos en la planta instalada, no pensamos en solucionar las cosas, los problemas inmediatos comprando una máquina nueva, no, nos enfocamos en gestionar las capacidades que tenemos. Y bueno, sobre todo como hablamos siempre del loop cerrado de aprender, de la mejora continua, siempre haciendo un análisis, verificando qué fue lo que aprendimos, por qué fue que buscamos esa solución y cómo nos sirvió. Un poquito hablando del rol del planificador dentro de una organización, el planificador, bueno, las distintas áreas tienen distintos objetivos. El de ventas siempre va a tener que cumplir con las entregas a tiempo y vender el máximo volumen posible. El área de producción siempre tiene que cumplir con los niveles de productividad que se le establecen. Y bueno, el área de finanzas siempre está controlando que los costos y los stocks de productos que tenemos, sean productos terminados, materias primas, productos en proceso, sean los ideales para que el balance financiero de la empresa sea el correcto. Un poco esto es como para pensar un poquito si tuviésemos una única línea de producción que lo único que hace es hacer 5 productos distintos, sin importar el orden en cual tienen que hacerse esos productos ni nada, cuántas combinaciones distintas puede haber, digamos, en esa línea de producción para hacer estos productos. Son 120 combinaciones distintas. Y si duplicamos las líneas de producción a 2 líneas de producción, se eleva al cuadrado y tenemos 14.400 combinaciones distintas, sin ni siquiera pensar en que hay restricciones de materiales, restricciones de tiempo, de puesta a punto de maquinaria, de materias primas que tienen que llegar, de procesos que se tienen que hacer uno con prioridad antes que el otro. Y entonces vamos a preguntarnos qué es planificar y qué es programar. Nosotros enmarcamos esta diferencia porque son 2 miradas totalmente distintas, digamos. La planificación es la estrategia de la empresa, es la mirada a largo y mediano plazo probablemente. Por ejemplo, qué vamos a hacer, qué producto vamos a hacer, en qué momento del año lo vamos a hacer, cuánto dinero esperamos ganar con este producto, dónde lo vamos a hacer, qué materiales necesitamos para hacerlo y qué recursos son los necesarios, por ejemplo, a la hora de hablar de equipamiento. En cambio, la programación es la mirada a corto plazo, es en el día a día de ustedes. Tienen que tener un nivel de detalle altísimo porque, o sea, el contexto en el cual se desempeñan es muy volátil y la cantidad de detalle necesaria para poder actuar en ese momento y desempeñarse de manera correcta tiene que ser elevada. Y dentro de la programación encontramos, digamos, cómo es la mejor manera de hacer ese plan maestro de producción que hablamos. Cómo tenemos que secuenciar las tareas de manera más eficiente para poder sincronizar los procesos en cuanto a mis prioridades, las limitaciones que tengo yo dentro de mi planta y los conflictos que esto puede llegar a causarme dentro de mi organización.
sin tener, o sea, sin dejar de lado la monitorización de los procesos, de monitorizar cómo avanzó esa producción, cómo está el día de hoy, estamos cumpliendo con los planes que nos propusimos. Y también teniendo en cuenta la gestión del cambio, que es algo que hemos hablado a lo largo del día, digamos, no solamente en el PLM cuando un producto o algo dentro de algo de lo que yo diseño gestiona un cambio y bueno, y ese cambio tiene que llegar desde el área de diseño hasta la planta. Acá también hay gestión de cambio, porque a mí se me rompe una maquinaria y tengo que salir a solucionarlo inmediatamente. Tengo que saber cómo puedo yo gestionar el cambio en mi producción diaria frente a un conflicto. Para esto, Siemens presenta la solución que es Opcenter APS, que es un software de planificación y programación avanzada para la industria manufacturera, que lo que hace es utilizar algoritmos para poder analizar y calcular los programas de producción alcanzables. Recién Lucas les hablaba de producción finita. Nosotros acá lo que hacemos es cargar los datos, o sea, generar un gemelo digital de nuestra planta productiva a través de todos los datos que hemos ido levantando. Si ustedes lo imaginan con el PLM, sería que nosotros levantamos los datos de la BOE, de la BOP y de la EBOM y los cargamos acá. ¿Sí? Tenemos nuestro equipo, nuestros procesos y nuestros materiales necesarios para fabricar cargados acá y eso nos va a dar las series de restricciones y reglas de negocio que permiten al planificador generar y evaluar los escenarios alternativos que pueden llegar a ofrecerse para cumplir con la producción. Opcenter está formado por dos módulos. El módulo de planning, que vendría a ser más que nada el plan maestro de producción, digamos, los niveles que yo tengo que alcanzar a cumplir en el año para cumplir con mi planificación estratégica, que bueno, al conectarse con los ERP, nosotros hablamos acá de ERP porque sería la conexión ideal, digamos. O sea, no sé ustedes en qué plataforma cargan los datos de sus organizaciones, pero Opcenter no es que solamente se comunica con ERP, tiene la posibilidad de comunicarse con MRPs, con bases de datos, con tablas de Excel para levantar estos datos y teniendo en cuenta la previsión de la demanda, es decir, cuánto vendieron nuestros vendedores y los niveles de stock inicial, cuánto yo ya tengo fabricado de ese producto o cuánto tengo de esa materia prima en mis stocks, y teniendo en cuenta los periodos de planificación, los parámetros de control de stock y la capacidad de mi planta, nos entrega el plan maestro de producción. Y bueno, el módulo de programación, que es Opcenter Scheduling, que está enfocado en las decisiones tácticas, en el día a día de la empresa, levanta todos los datos que larga el plan maestro de producción y junto con los patrones de cambio, las restricciones detalladas y las reglas de secuenciación que nosotros predefinimos, porque esto se adapta a cada proceso productivo. O sea, no es una herramienta cerrada, sino que se adapta a cada proceso productivo. Nos da la secuencia de producción óptima que nosotros deberíamos seguir para utilizar de manera eficiente todos nuestros recursos. Bueno, como les comentaba antes, el software se adapta a cualquier sistema productivo, ya que define a través de las reglas de secuenciación y las reglas de la maquinaria y la materia prima, cómo se ejecutan estas operaciones, si ocurren al mismo tiempo, en paralelo, ocurren de manera secuencial o tienen un orden jerárquico o a su vez en algún orden modular. Nosotros hablamos de que modelos precisos producen cronogramas factibles. Es por eso que hablamos del gemelo digital. Esto es el gemelo digital de tu planta explotado en un diagrama de Gantt, básicamente. Tiene en cuenta los recursos, las restricciones, los procesos y los calendarios para darnos el programa de producción factible de manera eficiente. Algunos beneficios, digamos, de incorporar una APS, una herramienta de planificación y programación avanzada, es que tiene en cuenta la dinámica de la organización entera para programar la producción. Tiene en cuenta los tiempos de compra, cuánto tiempo tarda en llegarme ese pedido a mi planta,
qué requisitos tengo yo para aprobar ese pedido para que esa materia prima realmente entre al área de productividad. Y así también con los productos terminados, o sea, también tiene etapas de calidad, de control de calidad, o sea, Opcenter pertenece a una familia que se llama MOM, que es toda la gama de productos de manufactura de Siemens. Bueno, algunos beneficios tangibles de empresas que han incorporado un sistema de programación avanzada de la producción son la mejora de la productividad, la reducción de los tiempos de ciclo y sobre todo reducir el working process que tenemos en la planta dando vueltas, digamos que son productos que están en proceso elaborativo pero que todavía no están terminados. Reducir el inventario de materias primas, esto hace referencia a trabajar de manera más lean, digamos, de manera mucho más ágil, de contar con el stock mínimo necesario para mi día a día, no tener que tener grandes almacenes para poder trabajar. Sincronización de las compras y bueno, sobre todo la mejora en el servicio al cliente y aumentar las entregas a tiempo. ¿Alguna consulta al respecto? ¿Quedó claro? ¿Les hace sentido el software? ¿Le ven aplicación dentro de su día a día? No necesariamente. Lo ideal es que estos productos, o sea, como habla el concepto del seminario, o sea, integración, estas herramientas funcionan muchísimo mejor si están integradas entre sí, porque automatizan un montón de procesos de carga de datos, de relevar esos datos y verificar si están bien o no. Pero lo real es que esta herramienta se puede implementar si vos tenés los datos en un Excel, en una planilla de tus tiempos de proceso, cuáles son las materias primas que requerís y qué maquinarias y qué operarios son necesarios para realizar los procesos productivos. Exacto. Esto se llamaba Se Preactor. llamaba Preactor. Ahora se llama Opcenter APS. Sí. Son dos módulos. Son separados. Exacto. Nosotros, en general las empresas que lo han adquirido solamente el módulo de programación. Sí, Ninguna ha corto plazo. adquirido el módulo de planning. El planning es más para empresas grandes, con Claro. estrategias y ver cuáles inversiones van a hacer y qué productos van a desarrollar, es ver un poco ahí más en largo plazo. Claro. Rápidamente se tienen resultados con planificación semanal, 15 días. Sí, o hasta para evaluar posibles pedidos de clientes. Digamos, el software lo que te permite es evaluar múltiples escenarios donde vos podés cargar un supuesto pedido de tantas unidades de algún producto de ustedes y el software te va a dar una fecha factible de entrega de ese lote de producción. Entonces vos tenés la capacidad de prometer una fecha factible. Aumentín con propiedad. Bueno, si no hay ninguna consulta más, lo dejo a Lucas para que Bueno, el solo cierre. para terminar, ¿Te saco esto? sí. Es ya lo último. Tenemos un videito. Perdón, este es el mismo. Esto es Maserati, que aplicó toda esta tecnología y cuenta un poco cómo funciona.
Bueno, eso es todo. Cualquier consulta, cualquier inquietud, estamos para ayudarlos. Así que gracias por venir y dedicarnos el tiempo. ¿Mm? Me sumo a los agradecimientos por que hayan podido estar aquí presentes. Esperemos que les haya sido útil desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. También agradecemos a Lucas por habernos brindado el espacio para desarrollar este evento aquí también, ¿sí? Y bueno, si alguno quedó por ahí sin poder contactarse con la UTD también, está Patricia por allí, de verde, ¿sí? Bien distinguible. Así que bueno, los esperamos y el próximo año tenemos más eventos, seguramente, con Lucas tenemos que coordinar, y esperemos que hayan encontrado útil. Muchísimas gracias a todos. Gracias por venir.